Muchas gracias a la ACNUR por la invitación. El caso de Cuba y la ciberagresión auspiciada por Estados Unidos es el tema que voy a abordar en mi presentación. Existe un consenso general en cuanto a que el ciberespacio posee una serie de características que lo diferencian del resto de los espacios: el terrestre, el marítimo, aéreo y el espacial. Resumidamente, en primer lugar, el ciberespacio es un entorno único en el que el atacante puede estar en cualquier parte del planeta. En segundo lugar, intervienen muchos factores, y no solo elementos estatales, sino también privados. Existe una estrecha coordinación entre todos ellos. Tercero, la confrontación en el ciberespacio presenta frecuentemente las características de un conflicto asimétrico y es frecuentemente anónimo y clandestino. Cuarto, permite obtener información sobre objetivos sin necesidad de destruir ni neutralizar ningún sistema y a menudo sin delatarse. Quinto, permite también ejercer el chantaje, pero al mismo tiempo la defensa puede utilizarlo para la disuasión. Sexto, evoluciona rápidamente siguiendo la evolución tecnológica de las tecnologías de la información y las comunicaciones. O sea, existe un conjunto de premisas teóricas que hay que tener en cuenta en el análisis de este tema. En lo que voy a decir se va a evidenciar cada uno de esos seis componentes teóricos que he explicado. En concreto, la política de Estados Unidos hacia Cuba en el área de las telecomunicaciones tiene fuertes componentes de bloqueo económico y agresión política e ideológica al utilizar las tecnologías como arma de guerra. Pero para el gobierno estadounidense, las plataformas digitales constituyen un instrumento de guerra no convencional contra la nación cubana. De manera sistemática se desarrollan transmisiones de estaciones de radioaficionados ubicadas en Estados Unidos que promueven contenido desestabilizador para propiciar el desorden público y la violencia. Desde el triunfo de la revolución, la nación cubana ha tenido que enfrentar ataques radiales y televisivos que contravienen los propósitos y principios de la Carta de la ONU y disposiciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y ahora en medio de la pandemia de la COVID-19, estas agresiones han aumentado. Así se ha manifestado la pretensión de Washington de violar la soberanía de la isla en lo que respecta a la regulación de flujo de información y uso de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por las administraciones estadounidenses hace más de 60 años al pueblo cubano impacta en el sector de las tecnologías y frena el desarrollo de la nación caribeña. Mientras Estados Unidos recrudece el bloqueo contra Cuba, aumenta el respaldo financiero para el desarrollo de plataformas de generación de contenido ideológico, las cuales llaman abiertamente a subvertir el orden constitucional cubano. Además, se lanzan convocatorias para la realización de manifestaciones en espacios públicos y se incita a sabotajes y actos terroristas, incluyendo el asesinato de agentes del orden y representantes del gobierno. Debe recordarse la decisión del Departamento de Estado norteamericano en enero de 2018 de convocar a un grupo de trabajo de Internet para Cuba que intenta convertir las redes sociales en canales de subversión enfocado en la creación de redes inalámbricas fuera del control estatal y en la realización de ataques cibernéticos. Existe una clara utilización de fondos económicos por parte del gobierno de los Estados Unidos para financiar plataformas digitales donde se divulguen noticias falsas y tergiversar la verdad sobre Cuba. Encontramos también innumerables evidencias de que los monopolios de información, Facebook, YouTube, Twitter, han violado en los últimos años sus normas
y han permitido en sus plataformas mensajes violentos y llenos de odio contra el país. Autoridades oficiales cubanas denunciaron en 2021 que instituciones gubernamentales recibieron recientemente ciberataques. Entre los ejemplos que pueden mencionarse, sobresalió el sitio de la presidencia cubana, al cual se le trató de negar el espacio digital. Y lo mismo sucedió con medios de comunicación como Granma y Cuba Debate, para solo especificar los de mayor alcance nacional e internacional. Existen alrededor de 60 sitios web bloqueados para Cuba, vinculados con procesos de capacitación, formación profesional, comercio electrónico y hasta de comunicación interpersonal, a lo cual se le agrega la imposibilidad de importar tecnología con más de un 10% de componentes estadounidenses. Con la actual administración de Joseph Biden, el Senado estadounidense ha recrudecido la agresión en este campo, pues se ha manifestado a favor de facilitar supuestos servicios de Internet a la isla mediante una enmienda del presupuesto promovida por dos senadores republicanos de Florida, Marco Rubio y Rick Scott, con la intención cínica de que el gobierno del presidente Biden facilite acceso libre, abierto y sin censura a Internet para el pueblo de Cuba. Y esto, bueno, lo escribo entre comillas, o lo digo entre comillas. En su denuncia, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó en su cuenta de Twitter que dicha enmienda sobre Internet en Cuba contribuye al lucrativo negocio de la maquinaria política subversiva en Florida, cuando es el bloqueo el obstáculo fundamental al acceso libre y soberano del pueblo cubano a Internet. Entre las ideas surgidas por algunos políticos estadounidenses para desarrollar aún más la ciberagresión contra Cuba mediante el acceso a Internet, identificamos el uso de redes basadas en satélites o globos a gran altitud. El objetivo de la ciberagresión es eminentemente subversivo y la búsqueda de agitaciones sociales, al igual o peor a las escenificadas en algunas localidades cubanas el 11 de julio de 2021. Cuba cuenta con un nuevo marco jurídico en materia de telecomunicaciones que potenciará, entre otros aspectos, el modelo de actuación para la respuesta a incidentes de ciberseguridad. Entre los instrumentos legales aprobados están el Decreto Ley número 35 de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espacio radioeléctrico. Dicha normativa tipifica los diferentes incidentes y hechos en el entorno de redes, a saber, el ciberacoso, la noticia falsa, bloqueos masivos de cuentas en redes sociales, pornografía, ciberterrorismo, ciberguerra y subversión social. Con esta resolución se pretende garantizar a través de la gestión de incidentes la prevención, detección y respuesta oportuna ante posibles actividades enemigas, delictivas y nocivas que puedan ocurrir en el ciberespacio. En ese sentido, aunque Cuba avanza en la informatización de la sociedad y en el acceso a Internet, en los últimos 5 años se incrementó de forma progresiva y sistemática la política estadounidense contra Cuba en ese ámbito, contra el pueblo cubano y contra los estados soberanos que buscan relaciones económicas y comerciales con la isla. Todo lo explicado hasta aquí no puede analizarse haciendo abstracción de las relaciones de poder imperantes en la política internacional, bajo el influjo de concepciones basadas en la confrontación y la guerra. Por ejemplo, en la estrategia cibernética del Departamento de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos, es un eufemismo porque no es un departamento realmente de defensa, es para la guerra, no es para la paz. Se autoriza el uso de armas cibernéticas ofensivas y operacionales, incluido la posibilidad de llevar a cabo ataques cibernéticos preventivos para disuadir a sus adversarios. Dichas doctrinas agresivas, contentivas de una filosofía guerrerista y amenazante, constituyen un intento de convertir el ciberespacio en un teatro de operaciones militares y de legitimar en ese contexto acciones unilaterales
de fuerza por parte de estados que deliberadamente aleguen ser víctimas de usos ilícitos no verificados de las tecnologías de la informática y las comunicaciones. Sin embargo, para Cuba, el ciberespacio debe ser un medio de cooperación internacional entre todos los estados. Incluso las Naciones Unidas deben asumir un papel central y erigirse en un foro permanente para el diálogo, la consulta y la cooperación entre los Estados miembros, a modo de punto focal para el intercambio de información sobre incidentes cibernéticos entre los Estados. Por eso pensamos que el uso de las TIC debe ser, de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, debe ser plenamente compatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, en particular los principios de igualdad soberana, la solución pacífica de controversias internacionales, la abstención a recurrir en las relaciones internacionales a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Muchas gracias.